El tema que nos compete hablar hoy se aleja un poco de los espectros de lo que normalmente tratamos en este canal, que es el tema de la geopolítica. Hoy vamos a analizar el concepto de posmodernidad dentro de tres variaciones fundamentales: la posmodernidad cultural, la posmodernidad legal y la posmodernidad administrativa, analizada desde la óptica de los países latinoamericanos, anglosajones y los países europeos. Vamos a entender primeramente desde qué época histórica se entiende el inicio de la posmodernidad. La posmodernidad ocurre o empieza a surgir como movimiento y luego como parte fundamental de la historia contemporánea en el año de 1969, con todo lo que ocurre en el final de esta década, que es el hipismo, las comunas, todo lo que es el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, todo lo que es las protestas en Francia, el Mayo francés, todo lo que ocurre en el mundo y que está mostrando que el capitalismo como opción económica no es viable y que está dejando el espíritu humano por debajo. Todas estas protestas que se hacen en México, en Tlatelolco, todo lo que se hace en el mundo para protestar contra el sistema económico imperante y sus consecuencias, que aunque algunas son positivas, lo que estaban haciendo estas personas era protestando por las consecuencias negativas y también por visibilizar la situación de distintos grupos humanos y poblacionales, que fue puntualmente la protesta de los derechos civiles de Martin Luther King, que viene precedida por otros hechos históricos ocurridos en la década de los 50. Vamos a entender entonces, por ejemplo, que Martin Luther King luchaba por el derecho de ciertas minorías, como las comunidades negras en los Estados Unidos, las mujeres, las comunidades LGBT, es decir, todo esto era el sentir de este personaje fundamental en la historia norteamericana y en la historia mundial. Todos estos avatares o todos estos acontecimientos que ocurrieron en esta época histórica, al final de la década de los 60, con todo lo que ocurrió en Europa, lo que ocurrió en México, lo que ocurría en Estados Unidos, fueron el inicio del fundamento histórico de lo que es la posmodernidad. Y la posmodernidad no es otra cosa que entender las diferencias de las demás personas y respetarlas y propender desde los gobiernos, desde los estados, desde las culturas, para que todas las personas gocen de todos sus derechos sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, ideología política o ideología religiosa, entre otros puntos. Es decir, un goce total de los derechos, entendiendo que las personas son diferentes y aunque tengamos puntos de vista distintos, hay que respetar aunque no se esté de acuerdo. Ese es en gran medida el concepto global de lo que es la posmodernidad, analizado desde varias ciencias como ha sido la antropología y la sociología. Vamos a analizar también los tres tipos de posmodernidad que yo puedo deducir de todo este acontecimiento histórico. Vamos a analizar primeramente la posmodernidad administrativa. La posmodernidad administrativa es toda acción que hacen los gobiernos para crear espacios que visibilicen las condiciones y las vivencias de estas comunidades marginadas, como las comunidades negras y las mujeres, entre otras comunidades marginadas, digámoslo así. Esa es la posmodernidad administrativa. La posmodernidad legal es toda ley que permita que el estilo de vida y la calidad de vida de las personas y de las minorías sea igual en derechos a los de la mayoría, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que analizar entonces en leyes que se han sacado para aprobar el matrimonio igualitario, la despenalización de la marihuana. Todo esto redunda en la posmodernidad legal. Y para mí, la más difícil de obtener como tal es la posmodernidad cultural. Algunos países europeos han logrado llegar a ese estado, países como Holanda
otros países como Australia, países como Canadá, en la América anglosajona, en la América del Norte, han logrado ese grado de avance histórico, eh, aprobando el matrimonio igualitario, por ejemplo, permitiendo la adopción por parte de parejas del mismo sexo, bueno, es decir, muchas cosas que han logrado la posmodernidad cultural, ¿sí? La posmodernidad cultural también se ve en el sentido de que sea normal, por ejemplo, ver a dos mujeres tomadas de la mano con sus hijos, o sea, normal, que sea normal las relaciones entre personas del mismo sexo, no o sea, es decir, y que por ejemplo esas comunidades no sean vistas como minoría. Ese es el punto clave aquí, es decir, entender que esas comunidades, las comunidades negras, las comunidades indígenas, las mujeres, en fin, son, no hacen parte de unas comunidades especiales, sino que hacen parte de una comunidad general y que hacen parte de la sociedad en general, que debe ser respetada, que debe ser valorada y que sus derechos deben tener pleno goce de los derechos fundamentales y de los derechos civiles. En el caso puntual, entonces, ya hemos citado países europeos y países de otros continentes y países de otras regiones como América del Norte, donde han logrado o están luchando continuamente para lograr la posmodernidad cultural, que es normalizar la situación, es decir, que no sea algo impuesto por una ley o que no sea algo impuesto desde lo administrativo, sino que desde la cotidianidad se vea como algo normal las actividades y las acciones que hacen esas supuestas minorías, pero que en realidad lo que busca la posmodernidad cultural es que esas actividades que hacen poblaciones como las mujeres, como los indígenas, como los negros, no sean vistas como unas acciones subvaloradas, sino que sean vistas y reconocidas como parte de una sociedad que es una sociedad respetuosa de todas las realidades y los contextos. En el caso latinoamericano hay una lucha bastante interesante porque la antropología latinoamericana y el contexto latinoamericano lo que busca es, en cierta medida, prima la diferencia, la estructura de la comunidad latinoamericana es una estructura religiosa, es una estructura patriarcal, un poco machista, y lo que permite este tipo de culturas con bastante arraigada procedencia judía y todo este contexto, lo que hace todo esto es primar y poner a unos por encima de otros. Decir que unos ciudadanos son mejores que otros porque sus prácticas, porque sus valores, porque sus sentimientos son mejores y las actividades de otro tipo de población son subvaloradas o no tenidas en cuenta. Ese es el problema latinoamericano. Es decir, Latinoamérica y los países latinoamericanos como Uruguay, como Colombia también en su momento, México, que están tramitando la despenalización de la marihuana, Uruguay que ya la logró, y otros temas de interés como el aborto, la adopción por parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, es decir, todo esto hace parte de la posmodernidad legal y administrativa, desde los gobiernos y desde las leyes, se busca y se pretende que se visibilicen y que pues que todas las personas, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, orientación política o religiosa, pues tengan pleno goce de sus derechos. Eso se hace desde lo legal y desde lo administrativo. ¿Cuál es el problema latinoamericano en cuestión, teniendo en cuenta que somos una cultura tremendamente machista y tremendamente patriarcal? Pues el problema no es otro que el contexto de, de lograr la posmodernidad cultural que se ha logrado en países como Canadá y que se siguen luchando continuamente en países como Canadá, Holanda y Australia. Es eso, es decir, que se normalice y que se vea como algo normal y no como un grupo paracultural de la sociedad a esas comunidades. Es decir, las comunidades deben ser parte de la mayoría y esas comunidades como los negros, los indígenas, las mujeres, no deben ser entendidas como minorías de la sociedad
y como grupos alternos a la sociedad, sino que deben ser parte total de la sociedad, y como parte total de la sociedad se debe cumplir una serie de deberes por parte de ellos, pero también buscar el goce total de sus derechos, y que desde la cotidianidad todas las personas los respeten, entendiendo que no son una minoría, sino parte esencial y fundamental de la sociedad. Esperemos entonces que de este contexto hayamos entendido lo que es la posmodernidad y sus diferentes acepciones, desde donde yo lo puedo analizar, la parte administrativa, la parte legal y la parte cultural, y también esperemos que América Latina eh, logre en su momento fortalecer y forjar una verdadera posmodernidad cultural. Muchas gracias.